bien, estamos de vuelta con estreno. Tenemos justamente un graph nuevo para estrenar el día de hoy, que es justamente pensar en esto de cine del mundo. ¿Sí? Y hoy vamos a tener la posibilidad de hacer como un híbrido entre las dos cosas, entre una reseña propia y algunas preguntas y respuestas con, como decíamos antes, la directora Mercedes Gaviria Jaramillo por su película Como el cielo después de llover. Exacto. Primero una pequeña introducción a Mercedes. Mercedes es sonidista y directora de cine. Estudió en la FUC. Estuvo en el Bafisi. En el año 2018 ganó un premio como mejor sonido por Las hijas del fuego. Sí. Esa película de Albertina Carri que era muy epa, potente. Epa. Y que había tenido, no sé si no sabías esto, pero en el Bafisi da como un premio, por ejemplo, se había hecho en el Village. Sí. En ese momento el Village. Y el premio que daba el Village era como que te daba unas salas en un horario copado, qué sé yo. Y ese Bafisi ganaron la competencia internacional La Flor, que dura 14 horas. Y la competencia argentina, Las hijas del fuego, que tiene escenas de sexo explícito constantemente. O sea, la película es eso. Entonces tenían un problema de salas por la ocupación de una sala para proyectar una película de 14 horas. Sí, y después una porno, un problema con la clasificación y el horario de Las hijas del fuego, Albertina Carri. Y Village, no sé si lo habrá reemplazado o no, pero lo cierto es que nunca cumplió con ese premio. Nunca se pudieron ver esas dos películas. ¿Qué habrá hecho al respecto? En la sala de cine. Claro, yo supongo que lo deben haber subsanado de alguna manera. Supongo que Quisiera creer, para no manchar el buen nombre del Village. De José Village. Sí, nunca se la esperaron esa, igual como... No vieron venir muy que eso iba a traicionero pasar. en ese sentido, hay que decirlo también. Así que bueno, ella fue sonidista de Las hijas del fuego. También tuvo otros trabajos, por ejemplo, trabajó en Las Vegas de Juan Villegas, en Las Mil y Una de Clarisa Nava. Mira. Sí, que hablamos acá y vos hemos hablado justamente con Clarisa. Sí. Así que bueno, esa es un poco ella. Esta película, Como el cielo después de llover, dura 75 minutos. Se va a ver en el Cultural San Martín, justamente desde el 3 de marzo que pasó, por 200 pesos la entrada general y 150 pesos para estudiantes y jubilados. Sí, si algo que maneja el San Martín es un buen precio para ir a ver algo. Es una opción, digamos, siguiente al Gomón, que estamos ahí cerquita, digamos, y también está bueno. Sí, y la diferencia es que por ahí en el Cultural San Martín tenés algunas películas que son más bien independientes o que no van a participar del circuito de los espacios Inca, y en ese sentido está interesante. Va a tener un estreno paralelo en Puentes de Cine también, de forma virtual. No sé cuál es el valor actualizado de Puentes de Cine, pero bueno, el año pasado eran menos de 200 pesos, así que debe estar por ahí dando vueltas casi igual que el ir a verla al Cultural San Martín. Bueno, Mercedes vuelve a su ciudad natal en Colombia, vuelve a Medellín para acompañar el rodaje de la película, de la última película de su padre, que su padre es Víctor Gaviria, nada más y nada menos que Víctor Gaviria. Que me encanta, ayer como podemos empezar podemos con un arrancar paréntesis, un poquito. Esto de que la película casi que no nos introduce a Víctor Gaviria, es el padre de Mercedes. Claro, y de hecho igual me parece muy genial que ella lo trata de Víctor muchas veces, cuando justamente está hablando más de su faceta laboral y de cuando lo acompaña a rodaje y demás, es como Víctor filma de tal forma, y después si no es papá. Sí, me parece interesante porque, digamos, Víctor Gaviria es un director, debe ser el director colombiano o uno de los directores colombianos más reconocidos internacionalmente. Sí. Entonces, que ella desde su lugar como de hija haga esta película y vaya a hacer como 3 cosas, porque para mí hizo 3 cosas cuando hizo esta película, cerca de él, me parece por lo menos una novedad. Sí. Tenemos para mí un diario el diario de su madre, porque su madre le escribió un diario a ella, le hablaba a ella porque Víctor tenía sus cosas, entonces durante el embarazo ella estuvo muy sola, su madre que creo que se llama Marcela, y le escribió un diario. Entonces ella recupera esas cartas. Después, por otro lado, tenemos los videos que Víctor grababa de cuando ella era pequeña. Entonces tenemos como ahí 2 puntos de vista sobre la infancia de ella, uno en texto y el otro en audiovisual. Y aparte, digamos que tu infancia la filme Víctor Gaviria, ¿no? Digamos. Ya que está. Y además un diario de rodaje de la película La mujer del animal,
que filmó Víctor Gaviria, que creo que es del año 2016, si no me equivoco. Déjame que lo chequee por las dudas, pero bueno, esa es la película. Sí, y que justamente ella hace esta vuelta. Sí, 2016. Claro, y ella hace esta vuelta con este objetivo de acompañarlo a él en un rodaje, que de hecho una de las primeras cosas que se escucha es una conversación que tiene con él, y tipo, bueno, sí, me saqué el pasaje, decidí ir, porque qué sé yo, cuando vas a volver a hacer una película, voy ahora, está bien, sí, voy, quiero ver qué onda. Creo que la última película que había hecho él era en el 2002. Sí. Tipo, mucho tiempo entre una película y otra, entonces de verdad era un evento. Claro. De verlo ella como cineasta ahora. Me gusta este diario de rodaje que hace como esta especie como de mamushka, o como se diga, que es como una película dentro de otra película. Sí. Porque tenemos el diario de rodaje de La mujer del animal, que trata sobre una mujer que en la ficción se llama Amparo, que fue secuestrada por un hombre de apodo El Animal en el pueblo. Y básicamente la tuvo secuestrada y la torturó durante mucho tiempo. Y está basada en una historia real de ese pueblo. Uh-huh. Y creo que el testimonio es de Margarita Gómez. Que Margarita Gómez además participa un poco, digamos, del rodaje y ve las escenas y qué sé yo. Entonces, sí, que igual no quiere participar demasiado. No, pero sí prestó su historia. Sí. Y eso me parece re interesante. Y me parece interesante que aparezca esta historia adentro de una semana en la que estuvimos hablando justamente sobre el comportamiento masculino de los varones que son violadores. Sí. Y cómo eso se relaciona, digamos, socialmente. Y también de recuperar y decir, ¿desde hace cuánto venimos hablando de esto? Bueno, La mujer del animal es del 2016 y la historia es previa. Mucho más anterior. Sí, la historia tiene muchos más años. Pero además esta cuestión que se puso tan justamente en tela de juicio al respecto de cómo relacionamos a las masculinidades con lo instintivo, con lo animal, con lo no poder manejar lo que estoy haciendo y todas estas cuestiones. Justo estar hablando de un animal es como muy significativo. Sí, parece que estuviéramos como hablando de eso, como esta película que se estrenó en este momento. Sí. Y justo viene como a dialogar con el tema. Y en ese momento, primero Víctor Gaviria había dado testimonio y había dicho que cuando empezó a investigar un poco más, porque si bien esta película está basada en algo real, también tiene que ver con algo más global o universal. Dice que cuando empezó a investigar vio que había animales en todo el mundo y que las mujeres en general, casi todas, han tenido un encuentro con el animal. Lo cual me pone la piel de gallina. ¿Viste? En este mismo momento. Viste, 2016. Así que bueno, y la otra parte, no sé si antes querés introducir algo, pero tenemos nuestra primera pregunta que le hicimos justamente a Mercedes Gaviria Jaramillo, que tiene que ver con cómo aparece la idea de hacer estas tres cosas, justamente este diario de rodaje, las cartas. De llegar a esta película, ¿no? Todo eso. Claro. ¿Cómo llegó a esta película, Diego? Bueno, ¿cómo surge la posibilidad de hacer esta película? Esta película nació un poco en el último año de la universidad, muy diferente, ¿no? Como una especie de diario en donde yo empecé a filmar todos los días de mi vida en Buenos Aires, cómo eran, y sobre todo empecé a medir esta distancia con mis padres que tenía una relación, digamos, virtual, en la que teníamos grandes conversaciones por Skype y por mensajes y por mails, y entonces un poco me empezó a interesar esa distancia, y casualmente pues Víctor estaba preparando el rodaje de La mujer del animal, y evidentemente pues yo tenía muchos deseos de ir a ese rodaje y empecé a preguntarme ciertas cosas, ¿no? Empecé a imaginar esas películas, a imaginar estar en un set con mi papá, como a preguntarme realmente cómo se iba a poner en escena ese guión de La mujer del animal que yo venía leyendo y venía como compartiendo ese proceso sin ningún tipo de función más que ser una interlocutora con la que mi papá hablaba. Pero sí me hice muchas preguntas como de ese cine que se empezaba a
a separar del cine que yo quería hacer, ¿no? Que era un cine o del cual, digamos, yo estaba como anonadada de conocer estas películas de diarios, ¿no? De Marker, de Chantal Akerman, de Perloff, de McKeewey, de todo un grupo, digamos, de un corpus de películas que eran completamente distintas y se separaban tajantemente de una tradición de cine colombiano, pero sin embargo, para mí el cine más inmediato también era ir a acompañar a Víctor en ese tipo de películas, de rodajes, de encuentro con la ciudad, con la realidad de Colombia, con esa metodología de no actores o de actores naturales. Y finalmente en ese encuentro con ese cine, con esa tradición, pues me doy cuenta que tengo que hacer un parate, que tengo que hacer una línea separatoria, pero a la vez también me doy cuenta que eso es imposible porque también soy eso, ¿no? Y cuando regreso a Buenos Aires después del rodaje de La Mujer del Animal, pues un poco desanimada y un poco confundida, pienso que la única manera de empezar es haciendo esta película. Y la posibilidad, digamos, que se vuelve concreta cuando presento esta película al FDC, al Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes en Colombia, y gano un dinero para desarrollar la película con el cual, digamos, que termino haciendo todo el montaje de la película, ¿no? Como un proceso de investigación se vuelve en sí la película, y ahí después de muchos laboratorios y de mucho decantamiento, de ir y volver con el material, de distanciarme, de no tener tiempos apresurados, sino más bien en un momento entendí que tenía que tener paciencia para que esa primera persona realmente creciera y pudiera separarse de todo ese legado, esa familia, ese padre, esa madre. Pues ahí surge esa quiebre, como una quiebra, perdón, de un techo de cristal en donde la película puede existir. Y qué loco, ¿no?, que esta investigación se vuelva película, justamente, siendo que está formada en gran parte por mucho material de archivo que volvió a revisar de su familia gracias a justamente el armado de esta película. Y pensaba en esto de la distancia de la que ella habla, porque no debe ser fácil de repente ver tu propia infancia tan retratada y elegir una misma qué es lo que va a mostrar de esa infancia en este armado de película. Y además, teniendo en cuenta que la filmación, por lo menos como la entendemos a veces en el cine, tiene que ver con un punto de vista, y que en este caso, teniendo en cuenta que la filma un director, en su infancia, también tiene que ver con un punto de vista que ella después tiene que elegir el propio. Como decir, ¿cómo resignifico el punto de vista de mi propio padre para ahora hablar yo de mi infancia a través de estas imágenes que no las tomé yo, las tomó otro por mí? Digo, como hay un montón de cosas que me parece que están ahí, tienen que ver con... Y el material del archivo me parece hermoso. Sí, más allá de eso, aparte estoy repensando la familia entera, porque no es solo a sí misma, sino que es como la dinámica familiar, claro. Sí, con el hermano también pasan unas cosas como muy interesantes, muy tremendas. Me pareció fantástico el hermano como personaje, y es como que aparece re poquito, pero justamente aporta como un contraste a lo que ella misma hizo de su vida, habiendo vivido esa misma infancia, y la postura que toma él, que es totalmente distinta, tal vez. Sí, totalmente. Y dentro de justamente lo formal, otra de las cosas que consultamos con Mercedes fue sobre el trabajo sonoro. Siendo ella sonidista, había como una duda, por lo menos que en particular me surgía, que tenía que ver con qué pensás, desde dónde partís. Más teniendo en cuenta que vamos a hablar más adelante de la voz en off, pero teniendo en cuenta que hay una voz en off, a veces es como, bueno, ¿dónde estructuraste? ¿Estructuraste a partir de la voz en off o al revés? Y además teniendo en cuenta que en el armado que quedó finalmente de la película, toda una primera parte tiene que ver con el registro de efectos de sonido, de ambientes y demás, y que quedaron ahí como introducción al tema de alguna manera. Totalmente. Entonces, bueno, sobre la idea sonora,
Le preguntamos también y esto fue lo que nos dijo. Bueno, la idea sonora de esta película, pues al principio yo tenía como un material muy rudimentario sonoro, porque pues rudimentario en el sentido de la fragilidad un poco de la sonoridad de los archivos, del archivo mío también de cuando viajaba a Medellín, ¿no? Y filmaba, que eso de alguna manera se construye como un presente, pero eso también yo pertenecía a una categoría de archivo justamente porque se había filmado de manera así muy espontánea y hacía parte como un poco de ese día a día en mi casa, en La Mujer del Animal y pues en el rodaje de La Mujer del Animal. Entonces pues contaba como con materiales bastante sucios, bastante limitados, con un micrófono. O sea, yo grabé toda la película o todos esos materiales con un micrófono a cámara y a veces con un zoom y con un inalámbrico que le ponía a mi papá o que le puse a mi abuela aquel día, ¿no? Pero como no estaba muy consciente de qué iba a servir para la película o no, que era parte de la investigación, pues entonces de alguna manera yo después me encontré con esa verdad y ese problema, y a la vez también no era un problema porque hablaba también del modelo de producción de la película, de cosas que sí o sí iba a tener que doblar después, que efectivamente fue así, ¿no? Como reconstruir el sonido desde cero y tener esa limitación desde un inicio, pues me hizo siempre adelantarme a esa posibilidad de la reconstrucción, ¿no? De la reconstrucción por fuera de cámara, de la reconstrucción de un fuera de campo que ampliaba también un poco como esa imagen de la película y que se encontraba con un fuera de campo como un poco más simbólico, que tenía que ver con esa memoria sonora, con esa memoria auditiva, con las palabras del pasado, con los ruidos del pasado, con frases no dichas, pero a la vez también un poco invocadas, con músicas de alguna manera que pertenecían a un imaginario y a unos ideales de niña, con, ¿no? Como pinceladas que eran un poco más inestables, o que de alguna manera pues se duda de si son del pasado, si son del presente, si pertenecen a ese material documental, si son una reinvención de ese pasado, ¿no? O si son una revitalización de ese pasado. Y creo que el sonido me permitió un poco generar esos puentes y poder pasar de un lugar al otro y generar también como una especie de código en donde, no sé, como lo pensaba también, más acuoso, menos por cortes, menos preciso, sino más bien más rudimentario, más sucio, en donde un poco entraba todo, ¿no? Y yo me permití en la reconstrucción como trabajar con archivo sonoro no necesariamente pertenecientes a esas imágenes, sino por separado, ¿no? Y que tienen que ver un poco en cómo termino con esa cita de Valeria Luiselli, que eso me ayudó a aclarar muy bien como un proceso que estaba haciendo intuitivo y que se organiza un poco pensando en esa cita de cuando escuchemos las conversaciones familiares, cuando escuchemos las conversaciones familiares, escucharemos solo un ruido o recompondremos una historia, ¿no? Y creo que eso me pasó con toda esa materialidad sonora, y me permitió también hacer una película muy a retazos y por capas, y hace parte un poco de la estética y de la idea de una memoria que es muy inestable, que está rota, que está frágil, pero que a la vez también a partir de eso se entiende cuál era esa relación con ese mundo y cómo puede restablecerse en el presente, y cómo pensar el futuro y cómo guardarlas y cómo darles una forma que está constantemente cambiante, ¿no? Y la escritura de la voz en off fue algo que
Nos dejó ahí picando. Porque justamente... Se adelantó a lo que íbamos a presentar. Claro, mira, Mercedes. Bueno, porque justamente dentro de todo este trabajo sonoro y algo que nos suele interesar, porque si alguien escucha regularmente el programa sabe que más de una vez cuando hay un trabajo de voz en off en los documentales o en las ficciones también, solemos preguntar sobre la escritura de esa voz en off, porque hay algo del lenguaje y del color y del tono y demás que suele muchas veces... O sea, es como que es algo que puede salir muy bien o que puede salir muy mal. Uh-huh. Y por lo menos en nuestro cine estamos más acostumbrados a que salga mal que bien. Por lo menos, digo, no es lo común que haya, o por lo menos no hace un tiempo. Y, por ejemplo, Mariano Ginás era como un exponente de cómo escribir y cómo narrar en off. Y después empezaron a aparecer otras voces, mismo lo que hizo Agustina Comedi u otros trabajos, que me parece que marcan algo de una distinción. Y me parece que la idea de preguntar una y otra vez sobre cómo se escribe la voz en off tiene que ver con tratar de encontrar la técnica que une a estos trabajos que son en donde la voz en off de verdad te aporta algo más y algo súper interesante o súper sentido, no sé, como un valor muy importante de la película. Así que le damos pie a que siga contando cómo se trabajó la escritura de la voz en off Mercedes Gaviria Jaramillo. Bueno, y la voz en off de esta película fue algo que fui escribiendo a medida que la fui, que la fui montando, ¿no? De repente me llevaba unas secuencias a casa después de haberlas trabajado con el montajista, con Rodrigo Traverso, y después también con Flor Gómez García. Me llevaba secuencias a mi casa y las escribía ahí viendo la secuencia, viendo las imágenes, y después la grababa en mi casa sola y la montábamos y la terminábamos de editar o ajustar con ellos, ¿no? En diferentes etapas. Después de tenerla, maqueteada o boceteada, como simplemente que tuviera que el sentido de la voz y de la palabra pues tuvieran que ver con lo que estaba queriendo decir la película, hice un trabajo un poco más de edición, la volví quizás un poco más literaria, o que a veces se critica un poco eso, pero pues yo quería también tener una búsqueda de una voz que tuviera una forma particular, que tuviera un estilo, ¿no? Que yo venía trabajando también en otros cortos, un estilo de una voz que no sé, que de alguna manera también imagina, que se pregunta, que recorre, que duda, que nunca tiene todo tan... no tiene tanta certeza nunca, que hace listas, ¿no? Que trae imágenes, que compone frases un poco más escuetas, pero que tienen que ver más con una poética, sí, que de alguna manera era más no sé, más única, como de esa voz que yo la pensaba como un objeto más independiente, ¿no? Como un objeto que era mi personaje, que era un objeto que iba a ser como el medio para que esa primera persona pudiera moverse a través de toda esa linealidad y esa temporalidad que podía fragmentar, pasar de un lugar al otro. Y después tuve la suerte de poderla grabar muchas veces, y la grabé en diferentes estados emocionales, en diferentes estados físicos, ¿no? y mentales, como de repente a la mañana, a la noche, cansada, aliviada, triste, confundida. La grabé en Buenos Aires, la grabé en Medellín, la grabé finalmente en Bogotá, y creo que esas distancias geográficas en donde la grababa pues me hacían entonar de una manera diferente. Después la grabé con un amigo en Medellín que me dijo que mi acento era muy extraño, y yo traté de corregirlo, y después me di cuenta que no, que claramente ese acento
un poco de no lugar, o ese acento neutro, o ese acento que combina sonoridades y musicalidades paisas y porteñas, pues era lo que hacían de la voz algo particular. Y me interesaba un poco probar eso, ¿no? Como la materialidad sonora de la voz y todo eso que influía directamente en la sonoridad, ¿no? Como esa emocionalidad del cuerpo y y mío, digamos, iba a alterar cómo pronunciaba ciertas palabras, cómo salían, cómo puntuaba, cómo salía el aire, cómo se coloreaba esa voz, ¿no? De esas emociones. Y eso fue un trabajo que, pues es un trabajo que vengo haciendo con otros cortos también, ¿no? Como darle la importancia y darle el lugar a grabar la voz en off y practicarla, porque también es pues es poner en escena un poco de todas esas ideas que a veces salen más esporádicamente y espontáneamente, pero a veces es toda una construcción, y esta voz es toda una construcción, y muy conscientemente se trabajó para eso. Y también la grabé muchas veces, y creo que eso me ayudó a editarla, pues hasta que la película me soltó, ¿no? Creo que hubiera sido, y ahora cuando la veo, cada tanto digo, bueno, lo hubiera editado un poco más. Y Andrés Ditela siempre pues nos decía, pues es algo que recuerdo mucho como de haber estudiado con él, ¿no? Como siempre dudar un poco de que hay mucha voz en off, y sacar y editar, y de repente si uno piensa que son 3 frases, pues entonces reducirla a una, y ese poder de síntesis creo que es algo que se logra como con el tiempo y con poder ver la película y la voz en off juntas, dialogando muchas veces, y yo tuve la suerte y la fortuna de tener ese tiempo de decantar la película, y también me ayudaron personas a editar la voz, ¿no? Me ayudó Esther Fleischacher, que es una amiga de la familia, escritora, me ayudó Jerónimo Ateortúa, el productor, ¿no? Como un poco a dar esas estocadas finales y esas puntuaciones, y a generar un poco ese ritmo, porque también era un ritmo que yo intuí desde el montaje, pero que se terminó afinando, ¿no? Se terminó puliendo y afinando en casi que diría que en la postproducción de sonido, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de poder editar yo la voz también, de limpiarla y de escucharla y de volver a palabras y a frases y a cortarla y a nivelarla, que me ayudó mucho como a encontrarla finalmente. Bien, y la verdad fue un placer escuchar a Mercedes Gaviria Jaramillo, poder hablar, aunque sea de esta forma discontinua. Vendrán entrevistas en vivo, asincrónica. Por supuesto, asincrónica. Y lo que sí vamos a hacer es, como último, dejarles la recomendación de que vayan al Cultural San Martín y pongan esa pequeña suma de 200 pesos o 150 si son estudiantes o jubilados. Exacto. Y vayan a ver Como el cielo después de llover, que la verdad es una película muy linda, dura 75 minutos, es decir, para mí es como un plan de escape, ¿no? Vas al Cultural, la ves, es muy linda. Y me parece que es una linda recomendación para este fin de semana. Justo hoy está lloviendo, así que quizás, como el cielo después de llover, podemos ir a ver una película. Exactamente, así que bueno, nos vamos a escuchar un nuevo tema, Nancy. Nos vamos a escuchar, y en este caso vamos a salir de la temática porque vamos a escuchar el tema que suena al final de la película, que es El sol quema adentro, de Pulpo o Plup.